Bueno, hoy se conmemora el Día Mundial de la Población. Desde 1989, la Organización de las Naciones Unidas creó justamente esta fecha para concientizar sobre los grandes temas que implican justamente pues a las dinámicas de población, a los crecimientos de las sociedades y cómo eso termina pues por generar afectaciones y obviamente pues cambios en las estructuras sociales. Para hablar de este tema, yo le agradezco mucho a nuestros invitados el día de hoy a esta mesa que pues se platiquen con nosotros. Saludo con gusto a la doctora Belsabeth Tovar Luna, académica de tiempo completo de la Universidad del Valle de México en Ciencias de la Salud. Doctora, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos acompaña también el licenciado Francisco Javier Ceballos Pérez, secretario técnico del Consejo Estatal de Población. Buenos días, licenciado. Vamos a entrar enseguida con él, el licenciado en Sociología Efraín Mendoza Zaragoza, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Ángel, buenos días. Gusto saludarlos a tu y a tu auditorio y a los compañeros de la mesa. No, hombre, al contrario, gracias por estar con nosotros, muy bienvenidos. Y bueno, pues platiquemos justamente de esta circunstancia. A veces pudiera parecer, no sé si estéril, pero innecesario para algunos el hacer la conmemoración sobre la población, pero yo creo que es un buen momento para que reflexionemos sobre cómo hemos ido cambiando como sociedad, cómo las sociedades hoy a nivel global tienen diversas necesidades y problemas también que antes no se tenían. Y bueno, pues particularmente aquí en Querétaro, doctora Tovar, preguntarle sobre todo cómo hemos transformado nuestros procesos como sociedad en los últimos años aquí en Querétaro. Bueno, yo sí quisiera enfocarme a este cambio que hemos tenido como población respecto a nuestra pirámide poblacional. Hace algunos años nuestros grupos menores de 0 a 10 años, pues teníamos una población mucho mayor. Actualmente nuestra pirámide poblacional está cambiando y nuestra población de 60 a 85 y más, pues está aumentando. Nuestra esperanza de vida igual comparada, no sé, a 1960, donde la esperanza de vida era de 46.9 años, actualmente tenemos una esperanza de vida de 75.5 años. Entonces, hemos cambiado en algunos aspectos satisfactoriamente. Sin embargo, en otros, como son las enfermedades crónicas, pues no hemos estado aumentando. Uh-huh. Y eso, a final de cuentas, pues va a representar, una carga muy importante para pues diversos aspectos de el quehacer público, como puede ser el esquema de salud, por supuesto, la estructura de salud. Hoy, pues ahora sí que, si me permiten la expresión, doctora Tovar, nos estamos haciendo más viejos y eso trae pues otras enfermedades que atañen precisamente a la tercera edad. El esquema de salud tendrá que pues tener la capacidad justamente de atender a este grupo de población conforme vamos avanzando en edad, pero también obviamente otras estructuras de gobierno tienen que plantearse pues cómo proporcionarle diversos servicios justamente a este sector de la población. Y si además vemos, a lo mejor en México no estamos en ese punto, pero hay otras partes del planeta, muy marcadamente los países europeos, donde justamente la población está envejeciendo, es decir, la pirámide poblacional va cambiando, pero además no hay tantos nacimientos. Entonces, pues esto evidentemente en algún momento va a generar un problema muy importante, puesto que la sociedad va a ir avanzando en edad y no va a haber jóvenes que pues ahora sí que formen parte de esta estructura productiva en una sociedad. Ahora preguntarle al licenciado Ceballos Pérez, a ver si ya está ahí con nosotros, al secretario técnico del Consejo Estatal de Población, el licenciado Francisco Javier Ceballos Pérez, ¿cómo esto va a afectarnos también en los años por venir? Mira, hay dos enfoques del cual se puede abordar el tema demográfico. Primero, verlo como un problema que es la visión tradicional
Si ustedes recuerdan, en los años 70 el Consejo Nacional de Población instauró una campaña en función de reducir la tasa anual de natalidad, sí, que decía que la familia pequeña vive mejor. Bajo esa premisa, ahí estamos viendo un problema muy grave, porque en esos años a nivel nacional teníamos un promedio de 7 hijos por familia. Hoy, afortunadamente, ese promedio se ha reducido a 1.9 hijos. Entonces, ese era el enfoque tradicional. El enfoque moderno nos permite ver a la población, o digamos a un gran número de gentes en una ciudad, o en el caso de Querétaro, como un activo, que es el enfoque que le dan países muy desarrollados como el tema de Corea. Corea ve que está en medio de dos gigantes como son China y Japón, y se dedica a desarrollar un programa educativo laboral muy ambicioso, lo que le ha permitido alcanzar un gran nivel de desarrollo. En el caso de Querétaro, somos un estado que atrae mucha inversión y mucha población de otros estados de la República. Somos el estado, después de Quintana Roo, que ha crecido más en los últimos años. Eso nos da una gran oportunidad de desarrollo, y si bien debemos ser muy conscientes de todos estos problemas que conlleva el crecimiento poblacional, que más que problemas meten un estrés muy fuerte a los servicios públicos, como ya se señaló aquí, tema salud, tema educación, tema agua, y en el caso muy concreto de la zona metropolitana de Querétaro, el tema de la movilidad. Es por eso que la actual administración, que encabeza el señor gobernador Mauricio Curi, está desarrollando una gran importante obra de infraestructura urbana para el tema de la movilidad en la avenida 5 de Febrero. Esos son los temas que creo yo que vale la pena subrayar, y ver el tema demográfico como una oportunidad de desarrollo. En los años 70, 80 se veía el tema del alimento como un problema muy grave, y hoy por hoy, siendo 8,000 millones de habitantes en el mundo, el tema alimentario no es tan grave o tan problemático, porque el desarrollo de las tecnologías de agricultura ha permitido incrementar la productividad en unos niveles que antes no se tenían. Acoto con esto un poco mi intervención y cedo la palabra, con mucho gusto. Y saludo a los demás participantes. Licenciado. Bueno, preguntarle al licenciado en Sociología Efraín Mendoza Zaragoza, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC. Decíamos, este cambio en la pirámide poblacional que se ve en diversas partes del planeta, que yo decía, pues a lo mejor tiene niveles mucho más preocupantes en el tema del envejecimiento de la población y de menor tasa de natalidad, sobre todo en los países europeos. Pero pues efectivamente en México también las ventajas de la ciencia y de la medicina han hecho también que tengamos una mayor expectativa de vida, y esto pues va a implicar también circunstancias complicadas, lo que ya decíamos, en el tema de proporcionar servicios de salud, de proporcionar servicios de seguridad social, pensiones, etcétera, etcétera, para toda esa población, licenciado. Sí, por supuesto que el ser muchos también implica pues sus aspectos benéficos en términos del desarrollo, pero me parece fundamental no olvidar de dónde venimos. Me parece que la cuestión demográfica, con todos sus retos actuales, también implicó un quiebre en el desarrollo de nuestro país, y particularmente del estado de Querétaro, y más específicamente la zona metropolitana. Me parece que si tenemos en cuenta esta explosión urbana del siglo XX, hay un estudioso que parte en dos este aspecto y nos dice: en 400 años, desde la fundación de Querétaro hasta mediados del siglo XX, prácticamente no hubo ninguna manifestación extraordinaria en el proceso urbano.
La ciudad de Querétaro en particular se mantuvo en un promedio de población de 33,000 habitantes. Pero a partir de los años 40, esto constituyó una explosión y le bastaron a Querétaro 4 décadas para multiplicar por 6 la población que mantuvo por 4 siglos, ¿sí? Y bueno, tenemos que entre 1970 y 2017, el área urbana de Querétaro se expandió nada menos que 17.6 veces. Estos datos fríos nos sirven para dimensionar el tamaño de los retos, el tamaño también de las responsabilidades del tipo de desarrollo que adoptó Querétaro. Y el colapso que en algunos casos ya hemos presenciado y en otros aspectos viene. En el caso, por ejemplo, de los recursos naturales, poner en un mismo territorio a estas grandes cantidades de población sin una adecuada planeación, como se ha reconocido. Yo recuerdo en los años 80, decía el presidente municipal, precisamente el señor Ceballos Ureta, decía: Querétaro vive una situación de anarquía en términos urbanos. Es un caos el desarrollo urbano de Querétaro. Y la cuestión es que desde entonces hasta la fecha no hemos visto la adopción de un esquema de planeación significativo que articule esta atracción de población a Querétaro vía inversiones con la sustentabilidad. Y un ejemplo de eso, ya en el 2005 escuchábamos cómo en términos del agua que era necesaria para abastecer a toda esta población, cómo se extraía del subsuelo cerca de 2.8 veces más del agua que se recargaba en los mantos acuíferos. Y hemos venido encontrando algunos remedios que le dan, al menos en la coyuntura, una sensación de que estamos solucionando el problema, pero en el fondo estamos acumulando problemas para nuestra población actual y sobre todo comprometiendo el desarrollo de la población futura. Claro. Amigos, son las 8:50 a.m. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Población y estamos aquí en la mesa de análisis social de RR Noticias haciendo justamente una disección de cuáles van a ser los retos que tendrá Querétaro en los años por venir, entre otros temas por este cambio en la pirámide poblacional que ya señalaba atinadamente la doctora Belsabeth Tomar Luna, académica de tiempo completo de la Universidad del Valle de México en Ciencias de la Salud. Doctora Tobar, decíamos, ¿habrá presión para el sistema de salud, para el sistema de pensiones, para las estructuras de gobierno que tendrán ahora que pensar cómo darles buenos niveles de calidad de vida justamente a una población que va avanzando en edad y que pues va a requerir también de servicios y de especializaciones en el tema, por ejemplo, reitero, pues de la salud, de los servicios, de la vivienda, de las pensiones, etcétera, etcétera? Sí, claro, y aquí creo yo que pues junto con todos los problemas que ya se han planteado, bueno, el índice tan solo de médicos y enfermeras y enfermeros que tenemos en México está en 2.1 médicos por 1,000 habitantes, así como del personal de enfermería, 2.9 enfermeros o enfermeras por cada 1,000 habitantes. Pues si comparamos esto con la cantidad de población que estamos teniendo, ya sea a nivel nacional o en Querétaro, pues es insuficiente. Al igual que este crecimiento de prevalencia en enfermedades crónicas, que incluso si vemos por grupos, mujeres y hombres, está aumentando en el grupo de mujeres enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, y pues esto conlleva una mayor carga en nuestros sistemas de salud. Aquí algo importante pues es la prevención. Sí considero que en el ámbito de la prevención nuestra población pues todavía ahí tenemos unas áreas de oportunidad porque no hemos podido consolidar el que la población identifique esta prevención para evitarse complicaciones. Y creo que ese fue uno de nuestros principales problemas ahora con la pandemia del COVID. Es verdad. Tiene toda la razón, doctora, en este sentido. Y precisamente, licenciado Ceballos,
Conversamos ahora con el licenciado Francisco Javier Ceballos Pérez, secretario técnico del Consejo Estatal de Población. ¿Cómo también cambió la dinámica social a raíz de la pandemia? Porque evidentemente eso también ha traído cambios precisamente en la dinámica social. ¿Qué hemos podido apreciar en estos últimos años? Mira, hay un tema muy importante y coincido con lo que señalan mis colegas de foro, que el crecimiento que ha tenido Querétaro le mete mucho estrés al tema de agua fundamentalmente, al tema de seguridad, al tema educativo y al tema de la salud, que son y la movilidad urbana. Son, digamos, los 5 grandes retos que tenemos que resolver en el Querétaro de hoy. Pero también es muy importante señalar, por decir, en el caso de la pandemia, pues vimos cómo se modificaron muchos hábitos de consumo. Mucha gente ya no sale a socializar como lo hacía antes, en el tema de temor a contagiarse del COVID, que afortunadamente con las vacunas creo yo que pudimos contener la mortandad en una cantidad muy importante. Tenemos oficialmente a nivel nacional 320 y tantos mil fallecidos a raíz de este tema. El número se tendrá que cerrar hasta que pase totalmente la pandemia y se pueda hacer un análisis en relación con las defunciones previas y al final, y con las tasas que seguramente tendrá que hacer el INAGE en su momento. Pero sí es muy importante ver cómo ha cambiado todo. Todos los servicios urbanos que había, por decir estos de comida rápida, de mensajería, han sufrido un incremento muy importante como negocios que han crecido mucho en relación a servicios a la población. Hemos visto cómo muchos restaurantes o muchos comercios pequeños han cerrado a raíz de la pandemia. Y pues hay que entender que la dinámica poblacional es como un río en su trayecto. Unos entran al río y otros se ahogan en el río y la vida sigue. Sí creo que es muy importante lo que se ha señalado en este foro, que hay que tener las herramientas de planeación con base a la estadística para poder prever mejor el futuro y evitar, en la medida de lo posible, problemas como los que estamos viendo hoy en una mancha urbana muy desarrollada como es Querétaro, que tiene grandes beneficios y que presenta grandes retos si no se atienden a tiempo los problemas. Quedo a tus órdenes. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, preguntarle también al licenciado en Sociología Efraín Mendoza Zaragoza de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿cuáles podrían ser las alternativas a estos grandes retos que presentará nuestro Estado en los años por venir? Se refería el licenciado Ceballos a temas, por ejemplo, el de la movilidad, será uno de ellos particularmente muy, muy importante. ¿Cuáles podrían ser esas alternativas? Yo veo, por ejemplo, revisaba en la prensa europea este fin de semana los incentivos que se están dando, por ejemplo, a los jóvenes para que pues puedan tener una casa en zonas rurales, en zonas del campo que han terminado por venir perdiendo a sus habitantes debido justamente a las migraciones a las ciudades. ¿Veremos algo similar en los años por venir? Es decir, la posibilidad de buscar otras zonas, digamos, más tranquilas para vivir. Sí, yo creo que es necesario mirar hacia adelante sin perder de vista todo el desarrollo, el gran flujo de ese río, para también saber pues con qué nos vamos a encontrar, con qué cascadas, con qué pozas habrá en el trayecto. Y será necesario, por ejemplo, escuchar a los especialistas. Por ejemplo, yo recuerdo un foro Querétaro planeado de 2018, donde decía, para temas como la movilidad, necesitamos ya pensar en mandar el tráfico por túneles, por ejemplo,
Eso es un aspecto que creo yo que se tiene que tomar muy en serio en términos de una cirugía mayor en este aspecto tan importante como es el de la movilidad. Segundo, me parece que también es importante que quienes dirigen a la sociedad queretana, particularmente a los gobernantes, se les requiere más responsabilidad y más rendición de cuentas. Por ejemplo, en la campaña electoral de hace 3 años, escuchamos una promesa consistente en ofrecer para un periodo de 3 años el doble de seguridad y la mitad de tráfico. Y nunca escuchamos un balance de qué obtuvimos después de 3 años sobre eso. Tenemos la ampliación de esa administración municipal y es un tema que ya no hemos escuchado hablar. O bien estamos escuchando ahora el tema del acueducto 3 como un remedio para la problemática que se nos viene de una manera muy, muy fuerte, que es en el suministro de agua, sobre todo en la zona metropolitana. Pero estamos hablando del acueducto 3 cuando no sabemos cuál fue el balance del proyecto acueducto 2. Es un proyecto que se adoptó ya iniciada la primera década del siglo XXI, y se nos había dicho que era para una solución a 30 o 50 años, y resulta que ya se agotó y no sabemos por qué. ¿Qué falló allí? Ya estamos hablando de un tercer acueducto, de un tercer proyecto hídrico de gran calado, pero no sabemos qué fue lo que pasó para que en esta situación nos encontremos. Sí, es necesario entonces que pensemos también en la responsabilidad de la propia sociedad local, ¿sí? Que pensemos en cómo se puede estar vigilando el ejercicio del poder para frenar la indiscriminada aprobación de cambios de uso de suelo, la privatización de los servicios que en buena medida implican simplemente privatizar ganancias, pero socializar problemas. Son muchos los ángulos que es necesario considerar, y que una conmemoración como esta del Día Internacional de la Población nos permite poner el acento, sí, en lo que viene, pero sobre todo en las condiciones por las cuales ese río turbulento ha venido discurriendo, con el propósito de localizar las causas y prevenir las consecuencias. Pues sí. Pues les agradezco muchísimo la oportunidad de platicar sobre este tema tan importante, nuestra situación actual y cómo irá evolucionando la fotografía de la población en Querétaro en los años por venir. Le quiero agradecer mucho a la doctora Belsabeth Tovar Luna, académica de tiempo completo de la Universidad del Valle de México en Ciencias de la Salud. Gracias, doctora Tovar. Muchas gracias por la invitación. Y pues yo creo que tenemos un reto, el de concientizar más como sociedad sobre el cuidado del agua, el tipo de alimentación que tenemos y sobre todo el cuidado a nuestra salud y a nuestro medio ambiente. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. El licenciado Francisco Javier Ceballos Pérez, secretario técnico del Consejo Estatal de Población. Gracias, licenciado Ceballos. Te agradezco mucho la invitación y definitivamente es un tema muy interesante del tema demográfico. Y obviamente, como todo en la vida, lleva el efecto dual de oportunidad y de reto. Esperemos, como ha sido hasta ahora, que Querétaro está a la altura de los retos que afrontamos. Muchas gracias y muy buena semana. Al contrario, igualmente para usted, el licenciado en Sociología Efraín Mendoza Zaragoza de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, licenciado Mendoza. Muchas gracias, estimado Ángel, y muchas gracias a la doctora Belsabeth, al maestro Javier Ceballos por esta oportunidad de reflexionar juntos sobre algo tan significativo y relevante para el futuro. A los tres, un agradecimiento enorme por estar con nosotros esta mañana. Nuestra mesa se queda colgada en rrnoticias.mx. Amigos, las 9:02, regreso enseguida.